tendremos para todos aquellos que nos gusta el deporte, la natación, para esta mañana. Estar muy atentos, muy atentas, porque se promete espectáculo. Muy buenos días de nuevo. Me comentan que hemos tenido un pequeño problema técnico, que posiblemente no se haya escuchado nuestra bienvenida, nuestra presentación. Así que vamos a hacerlo ahora de nuevo. Como os decía anteriormente, os damos la bienvenida a este trofeo de natación Norte-Sur, trofeo que está en este momento disputando su segunda edición. La primera fue antes de la pandemia, y en esta hemos incluido novedad, como es el cronómetro electrónico. Decíamos que es una competición muy particular en la que se van a nadar pruebas del circuito tradicional, pero que también tenemos otras que son absolutamente diferentes, fuera de las pruebas que vemos habitualmente. Se está nadando en este momento el 1500 libre femenino, y cada una de las pruebas va a tener una sola serie, es decir, todas las series tienen el carácter de final. Los relevos van a ser todos mixtos. Y además tenemos como novedad importante todas aquellas pruebas de 50 metros, braza, espalda, crawl y mariposa. Todas se van a disputar en el formato de skin race. Esto es, van a participar en una serie 6 nadadores o 6 nadadoras, y se van a ir eliminando conforme vayan llegando. Es decir, los dos últimos tiempos van a quedar eliminados, van a quedar solamente 4 para la siguiente serie, donde se van a volver a eliminar los 2 que lleguen en último lugar, y la final definitiva se disputará entre 2 nadadores o nadadoras, los 2 mejores. Así que prometemos espectáculo. Hemos estado hablando ahora a pie de piscina durante el calentamiento con los protagonistas, con nadadores, con nadadoras, con entrenadores, que luego pasarán por aquí, por los micrófonos que tenemos instalados justo en el puesto de comentarista. Os ofrecemos, creemos, el mejor plan para la mañana de sábado. A todos aquellos amantes del deporte y de la natación, estar muy atentos a vuestras pantallas, porque va a ser un torneo Norte-Sur seguro muy, muy emocionante.
Continúa el 1500 libres femenino. Y bueno, comentar también, estáis escuchando el sonido ambiente. Comentaros que las canciones que se van a ir escuchando a lo largo de toda la competición son canciones que nos han pedido expresamente los nadadores y nadadoras que están participando. ¿Cómo hemos hecho esto? Pues bueno, el mejor tiempo de cada una de las series nos ha pedido su canción, una canción que, bueno, pues que le estimula y que le ayuda seguro a mejorar tiempo. Así que todo este sonido ambiente, todas estas canciones que vais a ir escuchando son elecciones que nos han ido pidiendo los protagonistas, los deportistas que esta mañana se están dando cita aquí en el Complejo Deportivo Álvaro Pino.
1500 libre masculino. Por la calle 6, Miguel Vázquez de la Selección Sur. Calle 5, Jorge Pastoriza, Selección Sur. Calle 4, Nicolás Ramos, Selección Norte. Calle 3, Lucas Costa, Selección Sur. Calle 2, Mario Manero, Selección Norte. Y calle 1, Pablo Gómez, Selección Norte. Bueno, pues estamos escuchando este Killing in the Name, es el tema escogido por Lucas Costa, que es el nadador que está inscrito con el mejor tiempo de esta serie que estamos viendo, esta serie final del 1500 libres masculino. La serie de 1500 libres femenino finalmente ha sido para la nadadora del Club Natación Ponteareas de la Selección Sur, Sofía Carballo, y vamos a ver ahora cómo, bueno, pues cómo queda clasificada ahora, cómo queda la clasificación de este 1500 libres masculino. Vamos a informaros del programa de pruebas que tenemos. A continuación se van a dar el 100 estilos
femenino y masculino, el 200 braza, femenino y masculino, el 100 espalda, femenino y masculino, el 200 libre, femenino y masculino, el 100 mariposa, femenino y masculino, y a continuación llevamos a ir con esta primera de las pruebas de 50 metros braza, que como os comentaba anteriormente se va a disputar en el formato de skin race con estas eliminaciones. Vamos a hacer una salida cada 3 minutos, vamos a ir eliminando 2 nadadoras en cada una de las salidas para que finalmente se enfrenten las 2 últimas, las 2 mejores. Serán este 50 braza, femenino y masculino. A continuación se van a dar el 400 estilos, femenino y masculino. Vamos a continuación con otro de los platos fuertes, la skin race del 50 libre, femenino y masculino. Y vamos a finalizar esta sesión de mañana con el relevo de 4 por 100 libre mixto. El mejor tiempo que lo tiene un relevo de la selección norte, que por supuesto ha hecho ya elección del tema de la canción con la que quieren salir desde la precámara para ponerse las pilas. Tema seguro que es estimulante para ellos. Así que bueno, pues como veis, muy buen ambiente. Pienso que todo el mundo está aquí tratando de pasárselo bien, de disfrutar. Están formando equipo, la selección norte y la selección sur, y bueno, pues son compañeros hoy de ellos, nadadores y nadadoras con los que habitualmente se enfrentan, porque pertenecen muchos de ellos pues a clubes diferentes. Y en cuanto podamos, pues traeremos aquí a algunos de los protagonistas que están participando hoy aquí en este trofeo, esta segunda edición del Trofeo Norte-Sur, para que nos den un poco sus impresiones.
100 estilos femenino. Por la calle 6, Ana Veiga, de la selección norte. Por la calle 1, Carmen López Freire, de la selección norte. La calle 5, Lina Rodríguez, de la selección sur. En la calle 2, Arcos, de la selección sur. Por la calle 4, Carla Faro, de la selección sur. La calle 3, Alba Gómez, de la selección norte. Estilos masculino, la calle 6, Daniel Vicente, selección sur. Por la serie 1, Ismael Pérez, de la selección sur. Calle 5 para Antón Díaz, de la selección norte. Por la calle 2, Manuel Varela, de la selección norte. Serie 4, José Moure, selección sur. Y en la calle 3, Martín Vázquez, de la selección norte.
200 braza femenino. Calle 6, Inés Borge de la selección sur. Calle 1, Paula Fariña de la selección sur. Calle 5, Candela Leivas de la selección norte. Calle 2, Ana Pérez, selección norte. Calle 4, Lola Botana de la selección norte. Calle 3, Sofía Morenza, selección norte. Soy muy mía, yo me transformo, no mariposa, yo me transformo, me canto de drag queen, yo me transformo, lluvia de estrella, yo me transformo, bolsa de vuelta, yo me transformo, como sex siren, yo me transformo, me compra. Hola, buenas, ¿se me escucha? ¿Ahora? Bueno, pues aquí estamos con la primera serie y única serie del 200 braza femenino, en la que está nadando, bueno, por calle central, Sofía Morenza, que creo que es la clara favorita para ganar esta serie. Vimos cómo debutó en Palma con el 2 braza, que la verdad lució muy bien, bajó marca y le sirvió para ganar una chapa. Y bueno, vemos que aquí en la selección no tiene rival. Está nadando también por la selección del sur Ana Picher, que está intentando seguir la carrera. Y vemos ya una clara favorita a la casi llegada de los 100 metros. Sofía, que va en la llama. Tenemos a Paula Fariña, también nadadora del Galaico, que está participando por la selección sur. Y bueno, nada, Sofía es que lo tiene hecho, es que ¿qué voy a decir? Bueno, aunque tampoco está muy atrás, le está quedando muy atrás Ana y también su compañera de equipo, Carla. Últimos metros ya para Sofía. Braza masculino. Por la calle 6, Nicolás Vázquez de la selección sur. Por la calle 1, Juan David Hernández de la selección sur. Por la calle 5, Alejandro Vázquez de la selección norte. Por la calle 2, Pablo Domínguez de la selección sur. Por la calle 4, Miguel Ángel Gómez de la selección norte. Y en la calle 6, 3, Bryce Lobo, selección norte.
payo los mareo. Estoy en el micro que lo muevo como Leo, los goleo. Cuando huevo, los goleo. Me llamo Flex, mami, ya te olvidé, Harry. Tú me dejaste y ahora estoy flexeando por Miami. Todo bien, son París, montado en un Ferrari. Empezamos desde abajo, pero es que ya no para la cuenta. Todo da la vuelta, como el sol después de la tormenta. Los números no inventan, yeah. Hace frío en Madrid, pero mi gente me calienta y sé que tú no llegas a este nivel. Y mientras estás pensando en joder, recorro el mundo desde los 16. Conexiones de Madrid hasta el Conexiones de Madrid hasta el Y yo lo veo, que en la music pa' yo lo mareo. Estoy en el micro que lo muevo como Leo, lo goleo. Cuando juego lo goleo, cuando juego lo goleo. No te fue violento, no puedo parar por más que lo intento. Será por lo mucho que llevo adentro. Tu pena sangre en mi talento, pero no te fue violento, no puedo parar por más que lo intento. Será por lo mucho que llevo adentro. Bueno, chicos, ahora tenemos aquí a Alba Gómez Mesías. Diría que recién llegada del campeonato Open de Palma de Mallorca, pero bueno, ya hace un ratín que llegó. ¿Cómo estás viendo la competición? Sobre todo, ¿qué te parece el formato norte-sur? Que yo sé que me chivó un pajarito que tú eres muy competitiva, así que intuyo que esto te mola. A ver, la verdad es que este formato así norte-sur me encanta, porque es verdad que sí que soy bastante competitiva y yo creo que es un formato que a todo el mundo le gusta a dos equipos así cara a cara. Sobre todo, por ejemplo, las skins me parecen una novedad increíble. A mí me encanta, voy a nadar la de crawl, así que estoy con muchas ganas, pero a ver qué pasa. Bueno, ahora mismo te hemos visto debutar en el Ciel Estilos, arrasando, como ya estamos acostumbrados a verte. Y así que vas a nadar las Skin Race de 50 crawl. Bueno, intuyo que puede ser que haya gente que no sepa qué son las Skin Race, así que si nos puedes explicar un poquito cómo es el formato y por qué te gusta tanto. A ver, el formato aquí tengo entendido que se sale toda la serie y después el último y el penúltimo de cada serie eliminado. Y después se espera 3 minutos, se da la siguiente salida con 4 personas. Y el último y el penúltimo eliminado, así hasta que queden solo 2 cara a cara. Y como ya dije antes, soy bastante competitiva, me gusta picarme, entonces eso para mí es genial. Bueno, la verdad es que yo como integrante... Perdón, vamos a esperar la salida. Bueno, como iba diciendo, Alba Gómez, integrante del Grupo Norte, y bueno, yo soy del Sur. No vamos a tener que vernos cara a cara, por suerte para las dos, en esa Skin Race de 50 libres, pero la verdad es que conociendo a Alba sí que es verdad que le deseo toda la suerte del mundo con quien tenga que verse la cara en esa Skin Race. Bueno, hace poco que fue el Campeonato de España Open en Palma de Mallorca y bueno, competiste allí. ¿Qué tal te fue? La verdad es que acabé muy contenta porque hacía mucho tiempo que no hacía mis mejores marcas y que estaba cerca y últimamente me estaba guiando por sensaciones, pero por fin, después de unos cuantos años, conseguí mejores marcas que, a ver, sabía que estaba entrando bien, tal, pero no como para poder bajar, por ejemplo, un segundo en 100 libres, que es una burrada. Entonces, muy contenta, nada que quejarme, la verdad. Bueno, pues muchas gracias, Alba. Nos alegramos por tus mejores marcas. Para quien pueda estar un poco off de la natación, un segundo en 100 libres es una marcaza, o sea, es algo increíble. Así que nada, enhorabuena, Alba, que gane la mejor. Espero que sea el Sur, pero enhorabuena y estamos muy contentos de haberte tenido con nosotros. Gracias. Gracias, Alba. Y gracias a las voluntarias por organizar todo esto, la verdad. Qué mona es. Gracias a ti. Antón Díaz Becerra de la selección norte, la calle 5 Samuel Cibeira de la selección sur, la calle 2 Manuel Varela de la selección norte, calle 4 Alejandro Rodríguez de la selección sur y en la calle 3 Agustín Orechia de la selección norte.
Bueno, ha habido un problema técnico. Bueno, recordemos que tenemos aquí el cronómetro electrónico, que esto es un sistema bastante complejo y pues en ocasiones tiene estos pequeños fallos. Lo que hay que hacer ahora es reiniciar el sistema para que vuelva a funcionar, para que vuelva a captar los toques de los nadadores o de nadadoras para coger los tiempos. Así que vamos a darle tiempo a este sistema de cronometraje electrónico. Vamos a reiniciarlo para continuar con la competición. Baby, no me llames que yo estoy ocupada, olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale, con todas mis motos, mami, con todas mis diales. Que ando despechada, a loca, bajé con un flow nuevo, cojo, ven y hackear. Y otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona. Y ando despechada, a loca, que Dios me libre de volver a este lado. Y otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona. Corona, yeah. Busco la forma, abro cadena, tiene colores, no tengo pena, estoy con la jefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña, no te bajo, está morena, fuck la forma, fuck la faena, la noche es larga, la noche está buena, muy violenta, sin el problema, que fácil te lo voy a decir, baby, sí, noche sí, mira que fácil te lo voy a decir, que te monto mami, ahora toca a ti, mira que fácil te lo voy a decir, baby, sí, noche sí, mira que fácil te lo voy a decir, que te monto mami, yo ando despechada, a loca, bajé con un flow nuevo, cojo, ven y hackear, lo muevo de lado. 200 libre femenino, calle 6, Marta Couceiro de la selección norte. Calle 1, Sara Fernández, selección norte. Calle 5, Eva Pardo, selección norte. Calle 2, Alexia Camba, selección sur. Calle 4, María Álvarez, selección sur. Calle 3, Carla Carrón, selección sur.
200 libre masculino. Calle 6, Argüello Infestas de la selección sur. Calle 1, Daniel Vicente de la selección sur. Calle 5, Hugo Saldés de la selección norte. Calle 2, Nicolás Ramos de la selección norte. Calle 4, Raúl Ribeira de la selección sur. Calle 3, Pablo Rodríguez de la selección norte. Porque solo con que estoy causando sensación. Sé que no me voy a morir hasta que no me vea subir. La fama está llamando por mí, pero la dejo en espera por fin. Es mi culpa el fuego, muy enfocado, perdónate, yo no puedo. Mi corazón ardiendo y el cuello hielo. Cuando yo no canto, yo me muevo como leo. Bueno, y aquí volvemos con otra nadadora en este caso de la selección sur, Alicia Bouzas. También, yo voy a decir recién llegada del Open de Palma de Mallorca, pero fue hace como casi un mes, o sea que me da igual. Bueno, Ali, lo primero que le pregunté a Alba es que ¿qué te parece este formato, la norte-sur? ¿Te gusta? Me parece muy interesante y muy entretenido y una forma de juntar a toda Galicia y bueno, eso, muy entretenido. La verdad que la norte-sur lo bueno que tiene es que de repente somos como un club gigante. De repente somos como 40 personas contra 40 personas de dos clubs, única y exclusivamente. Así que la verdad es que como formato mola un montón. Acabas de nadar. ¿Qué acabas de nadar y qué tal fueron tus sensaciones? Bueno, pues acabo de nadar el 100 espalda después del 4x50 estilos mixtos. Y bueno, a ver, no es mi mejor marca, pero después de la semana que he tenido, bastante bien. Y bueno, el tiempo no es el mejor, pero contenta. Y en esta competición, pues bien, contenta, sí. Bueno, todavía le queda a Alicia Bouzas 4 estilos esta mañana. Es esta mañana, ¿no? Esta mañana le queda 4 estilos y totalmente de acuerdo con ella. Aquí lo que venimos es, diría que a pasarlo bien, pero bueno, en realidad venimos a reventar al norte. Así que te deseamos toda la suerte del mundo y que te vaya bien en ese 4 estilos. Esta tarde más y mejor. Muchas gracias, Alicia. Bueno, resaltar, perdón, que Alicia Bouzas fue plata en el 400 estilos en este Open de natación que hubo en Palma de Mallorca. Así que también darte la enhorabuena por eso, Alicia. Eres un sol en vida. Ay, no me digas esas cosas, Alba. Gracias, suerte, Alicia. Calle 5, Ariadna Alcalde de la selección norte. Calle 2, Carla Faro de la selección sur. Calle 4, Inés Mourenza de la selección norte. Calle 3, Rosalía Soler de la selección norte.
tienes la práctica y la teoría. Yo soy tan tuyo, tú eres tan mía. Yo quiero amarte sin hipocresía. Llevarte a un mundo que tú no conocías. Brindarte mi amor por la noche y por el 100 mariposa masculino. Calle 6, Fabián Cidrás, Selección Sur. Calle 1, Gabriel Acevedo, Selección Sur. Calle 5, Rodríguez Domínguez, Selección Sur. Calle 2, Antonio Sánchez, Selección Norte. Calle 4, Joel Teijeiro, Selección Norte. Calle 3, Sergio Losada, Selección Norte. Vamos con la primera de las Skin Race. Skin Race de 50 metros braza femenino. Calle 6, Nuela Botana, Selección Norte. Calle 1, Ana Pérez, Selección Sur. Calle 5, Candela Leiva, Selección Norte. Calle 2, Enarco, Selección Sur. Calle 4, Carmen López, Selección Norte. Calle 3, Ilia Lemos, Selección Sur.
Han quedado eliminadas las nadadoras Lola Botana, de la selección norte, y Ana Pérez, de la selección sur. Siguiente serie queda de la siguiente forma. En la calle 5, Iria Lemos, de la selección sur. En la calle 2, Candela Leivas, de la selección norte. En la calle 4, Enar Cons, de la selección sur. Y en la calle 3, Carmen López, de la selección norte. Segundos para la salida. Y para la serie final de este Skin Race vamos a tener una final del sur, doblete del sur ya asegurado con Iria Lemos y Enar Cons. Va a ser el segundo doblete para el sur de lo que va de sesión en este Skin Race de Braza. Victoria para el sur ya asegurada, falta de definir quién será la ganadora. Atención, chicas, las ganadoras eliminadas han sido Carmen López y Candela Leivas, y se clasifican para la final de esta Skin Race en la calle 3 Iria Lemos, de la selección sur, y en la calle 4 Enar Cons, también de la selección sur. Repetimos, calle 3 Iria Lemos, calle 4 Enar Cons, ambas de la selección sur. Vemos a las dos nadadoras con buena cara, con ánimo, con fuerzas todavía. Vamos a darle un fuerte aplauso a ambas para que afrontan ahora la final de la Skin Race de 50 braza. Va a ser esta la segunda victoria para el equipo del sur. Hasta ahora casi todas las pruebas han sido dominadas por el norte, a excepción del 1500 femenino con doblete del sur, y esta Skin Race de Braza, que ya tiene otro doblete del sur asegurado. En la clasificación va con una pequeña diferencia
encabeza la selección norte, que domina en masculina, mientras que el sur se impone por poquito en femenina. Repetimos, encabeza la selección norte, que se ha llevado la mayoría de las pruebas, así como el primer relevo. Final de la Skin Race de 50 braza femenino. Siempre te hablo de lo mismo porque fue que lo viví. Yo sabía que estaba buena, pero manita, tú así. Ahora que te depuro, digo, si la tipa así hay que comprar los perfumes y todos los perros en la muda. Mami, tú estás como tú. Salida en 30 segundos. Última serie de esta Skin Race de braza, que se va a llevar la selección del sur. Enare, Iria Lemos. Y como decíamos, victoria del sur con Iria Lemos primera y Enar segunda. Un importante doblete para el sur, que mantiene sus opciones en este segundo torneo norte-sur, que ha empezado con un dominio bastante claro por parte de la selección del norte, imponiéndose en casi todas las pruebas, a excepción de este Skin Race de braza y del 1500 femenino, donde se ha impuesto con un doblete la selección del sur. Y vamos ahora con la Skin Race masculina de braza. Selección Sur. Calle 5, Nicolás Vázquez, Selección Sur. Calle 2, Miguel Ángel Gómez, Selección Norte. Calle 4, Pablo Gómez, Selección Norte. Calle 3, Manuel Pérez, de la Selección Norte. Skin Race de braza ya preparados, una Skin Race que promete ser muy distinta a la femenina, con un dominio a priori también de la selección del norte, encabezada por Manuel Pérez, este nadador que ha batido recientemente el récord gallego de 50 braza. Va a ser la referencia en esta Skin Race masculina. Veremos si la selección sur consigue meter algún nadador en las siguientes rondas. Dominando la primera eliminatoria, Manuel Pérez de la selección del norte. Muy en cabeza los tres nadadores del norte. Los dos nadadores del norte en cabeza. Parece que será eliminado el último nadador del norte. Joel Suárez va a quedar eliminado. Así como Juancho de la selección del sur también caerá en esta primera ronda. La segunda ronda del Skin Race contará con 2 nadadores del norte y 2 del sur. Nadadores eliminados en esta primera Skin Race: Juan David Hernández y Pablo Gómez. Atención, porque vamos a dar las calles de salida. La calle 5, Pablo Domínguez de la selección sur. En la calle 2, Nicolás Vázquez de la selección sur. En
la calle 4 Miguel Ángel Gómez de la selección norte y en la calle 3 Manuel Pérez de la selección norte. Repetimos el orden. La calle 5 Pablo Domínguez de la selección sur, en la calle 2 Nicolás Vázquez de la selección sur, en la calle 4 Miguel Ángel Gómez de la selección norte y en la calle 3 Manuel Pérez de la selección norte. Apenas un minuto para la segunda ronda de este Skin Race. Sin duda los nadadores del sur van a tener que darlo todo si quieren entrar en la ronda final. Calles 3 y 4, calles centrales para el norte. Calles 2 y 5 para los nadadores del sur. Veamos si consiguen meterse en la final. Cogen una ligera ventaja los nadadores del norte, muy igualados. Se pelean la segunda posición. Puede que tengamos a un representante del sur en la final. Y doblete para la selección del norte, calles 3 y 4. Se imponen finalmente la selección norte, que tendrá un doblete en esta prueba. Atención, los nadadores eliminados en esta serie han sido Pablo Domínguez de la selección sur y Nicolás Vázquez de la selección sur. Vamos a dar el orden de salida para esta final, esta última Skin Race del 50 braza masculino. Por la calle 4 va a nadar Miguel Ángel Gómez de la selección norte y en la calle 3 Manuel Pérez, también de la selección norte. Final Skin Race 50 braza, ambos nadadores de la selección norte. Calle 4 Miguel Ángel Gómez, calle 3 Manuel Pérez. Un fuerte aplauso para ellos. Recordemos que las salidas son cada 3 minutos. Serie final de este Skin Race, que tendrá un nuevo doblete de la selección norte. Por la calle 3 irá el reciente récord gallego Manuel Pérez y por la calle 4 Miguel Ángel Gómez Mesías. Y nuevo doblete del norte, que se impone Manuel Pérez con 29-39. Nuevo doblete de la selección norte.
406 kilo femenino. Calle 6, Carolina Cascón, selección sur. Calle 1, Eva Sánchez, selección norte. Calle 5, Ana Veiga, selección norte. Calle 2, Sofía Mourenza, selección norte. Calle 4, Alicia Bolza, selección sur. Calle 3, Julia Rodríguez, selección sur. Bueno, y aquí estamos con Rosalía. Bueno, Rosalía, lo primero, preguntarte como a Alba y Ali, que también estuviste compitiendo en el Open de Palma de Mallorca. ¿Qué tal fue por allí la competición? Bueno, a verdad que moi guai, o ambiente moi guai, as probas, bueno, era un premio estar, entonces, bueno, guai o feito de estar competindo aí de novo, porque facía moito que non iba a un Open, de feito o último fora en Pontevedra no 2017, o sea que, bueno, estar foi un premio moi chulo. E guai porque, pues, motivación para intentar preparar ahora o que queda de final de temporada, e sobre todo intentar, pues, ser un pouco máis competitiva en verán, pero bueno, a verdad que o ambiente é super chulo. Bueno, pues la verdad es que eres para todos un ejemplo de superación y esperemos que te vaya todo bien. Estamos en el norte-sur, tú compites por el sur. ¿Qué te parece este formato de competición? Jo, a verdad que moi guai, porque sí que é certo que é como unha festa. Tuve a oportunidade de competir na primeira edición, que foi no 2019, e claro, logo por Covid non se volveu facer, entonces nada, esta é a segunda, é como se fora unha competición nova, ainda que realmente leva tempo xa organizándose, e bueno, a verdad que guai, mola moito porque hai un ambiente moi chulo, está todo o mundo animando, non é tanto polas marcas, sino pola pues, rivalidade, pero sana, e sempre tes aí como un plus de motivación, e bueno, competir con xente coa que normalmente son rivales, está moi guai, a verdade. Cabe resaltar de que Rosalía acaba de nadar el 100 mari y bueno, lo ganó. He de decir que gracias Rosalía por estos puntos para el sur. Y bueno, vamos a actualizar mientras hablamos con Rosalía la clasificación absoluta. Femenina va ganando la selección sur. Uy, Rosalía, la nuestra. Muy contentas. Y segundo selección norte. La masculina va ganando la selección norte, estos chicos hay que ponerle un poco las pilas, y luego selección sur, y en la conjunta va ganando la selección norte con 181 puntos frente a los 149 del sur. Algo tenemos que hacer, no os preocupéis chicos, no sufráis. Así que bueno, Rosalía, muchísimas gracias por habernos dedicado unos minutos. ¿Te queda por nadar esta tarde? ¿Qué pruebas? Skin race de mariposa, que van a estar interesantes, y luego, pues bueno, quizás algún relevo, que espero que también. Así que nada, gracias a Pontarías por organizar, y la verdad que son uns cracks, todo, a nivel streaming, a nivel, bueno, no sé, todo, son uns cracks, así que listón alto para o norte o ano que ven, para os anfitrións. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Rosalía, que te vaya todo muy bien y a reventarlas a todos en esas skin race. Vamos, vamos, vamos. Que estar
victoria en esta prueba para Selección Sur. Ten pinta de que vai ser un doblete das nadadoras do Sur con Julia e Alicia. Estilos masculino. Calle 6. Como decíamos, victoria da Selección Sur no 4 estilos femenino, cun doblete de Julia Rodríguez e Alicia Bouzas. E pasamos agora ao 400 estilos masculino, que dominan tamén os nadadores do Sur, Mario Méndez e José Moure, que van a intentar mater a Selección do Sur na loita pola victoria neste segundo torneo Norte-Sur. Llega en un Cadillac del caminar me manipula. Una forma de sonreír que no la tiene ninguna. Le invito un trago, ya solo me dijo sin espuma. Y vi me masticando un chicle con sabor a uva. Aunque la nota suba, me dejo con la... Mario Méndez de la Selección Sur encabezando la primera parte de mariposas de 400 estilos. En segunda posición le sigue de cerca Bryce Novo por la Selección Norte. Muy disputado el tercer puesto. Si hubo atracción, entonces mi mente recuerda el dembow, también ese ron que no tomamos. Solo te pido una chance. Sé que puedo convencerte, solo con poder mirarte. Tengo ganas de reírme, no estoy más triste. Si viste, me dejo loco. Si la ven pasar, tal vez le toman fotos. Es una modelo que creo no modeló, pero no le hace falta porque ella es un bombón. ¿Y qué pasó, mamá? No pide nada. Te me grabaste como el gusto crema americana. Si alguna vez te cansas de andar solita en casa, puedes venir pa' casa que vamos pa' Jamaica. Tal vez tú no sientes como no. Pero para mí, si hubo atracción, entonces mi mente recuerda el dembow, también ese ron que no tomamos. Solo te pido una chance. Sé que puedo convencerte, solo con poder mirarte. Tengo ganas de reírme, no estoy más triste, no sé si viste. Solo te pido una chance. Sé que puedo convencerte, solo con poder mirarte.
En esta posta de brazas sigue dominando la prueba Mario Méndez. Con claridad en el segundo puesto Bryce Novo del norte. El tercer puesto va a estar disputado entre el norte y el sur. Muy ajustado el tercer puesto. Dos candidatos de la selección norte en las calles 5 y 6. Junto con un candidato de la selección sur en la calle 4. Con esos andares, ay mi niña, ¿de dónde tú sales? Dios bendiga a tu padre, a tu madre. Ay cuando yo la vi pasar, vacilando con esos andares, ay mi niña, ¿de dónde tú sales? Dios bendiga a tu padre, a tu madre. Y victoria, primera victoria masculina, si no estamos equivocados, para la selección sur, con Mario Méndez en este 4 estilos. Segunda posición para Bryce Novo en la selección norte. Y una ajustadísima llegada por la tercera posición que se impone la selección sur con José Mouro. Coge la selección sur un buen puñado de puntos aquí, que se está acercando a la selección del norte, que sigue en cabeza. Vamos con la segunda Skin Race de la mañana. Skin Race 50 libre femenino. Calle 6, Celtia Balado de la selección norte. Calle 1, Ana Busto de la selección norte. Y vamos ahora con una de las pruebas más espectaculares de la jornada, la Skin Race de libres, la prueba más rápida de la jornada. Calle 2, María Álvarez, selección sur. Calle 4, Carla Carrón, selección sur. A priori va a ser un duelo entre la selección norte y sur. Cabeza de carrera para el norte, Alba Gómez Mesías. Cabeza de carrera para el sur será Carla Carrón. A priori estas son las favoritas, las que disputarán la victoria. Veamos quién pasa a la primera eliminatoria. Veamos si el sur puede seguir acercándose a la selección norte, que encabeza este campeonato, este torneo. María, Carla y Nina por el sur, Ana, Alba y Celtia por el norte. Skin Race de estilo libre. Recordamos que son series eliminatorias, un 50 libre, 2 minutos de descanso, otro 50 libres, 2 minutos de descanso y la final con las dos mejores nadadoras. Muy disputado al viraje. Parece que van en cabeza las dos favoritas. Alba Gómez del norte, Carla Carrón del sur. María Álvarez del sur por la calle 2. Puede ser la tercera. Sí, y entra también en la calle 5 Nina. Están eliminadas dos nadadores del norte. Ana Busto y Celtia Balado de la selección norte son las eliminadas. El sur consigue meter a sus 3 nadadoras entre las 4 mejores.
esta primera Skin Race son Celtia Palado y Ana Busto, ambas de la selección norte. Y vamos ahora a ver cómo han quedado establecidas las nuevas calles de salida. Vamos allá. En la calle 5, Nina Rodríguez de la selección sur. Por la calle 2, María Álvarez de la selección sur. La calle 4 nadará Carla Carrón, también de la selección sur. Y por la calle 3, Alba Gómez, selección norte. Vamos a seguir aquí a posición del público. Vamos a darle un fuerte aplauso a estas 4 nadadoras que van a enfrentarse a esta segunda Skin Race. Segundos para la salida. Segunda ronda de este Skin Race de estilo libre. Veamos quiénes son las dos que se clasifican para la ronda final. Nina, María, Alba y Carla. 3 del sur, 1 del norte. Muy igualado el viraje. Muy igualado. Ojo por la calle 2. María del Sur puede dar la sorpresa. Ojo, igualadísimo. Igualadísimo. Carla Carrón va a ser la primera. Y Alba Gómez Mesías, las dos favoritas. Carla Carrón del Sur y Alba Gómez del Norte disputarán la final. Eliminadas en esta segunda Skin Race, Nina Rodríguez, la calle 5, y María Álvarez, que nadaba en la calle 2. Vamos allá con las calles que van a ocupar estas dos nadadoras. Alba Gómez, que va a nadar por la calle 4. Carla Carrón, que va a nadar por la calle 3. Y aquí sí que vamos a tener un enfrentamiento selección norte frente a selección épico duelo en esta sur. final. Alba Gómez Mesías del norte, Carla Carrón del sur. Ojo a la selección sur, la selección norte al final de la piscina, animando. Vamos, ese público animando. Vamos allá. Una de las pruebas más espectaculares de la jornada. Se viene máxima igualdad. Carla Carrón del sur, Alba Gómez Mesías del norte.
Ahí vamos, Carla Carrón, calle 3, Alba Gómez, calle 4. Muy igualadas al Delfín. Carla Carrón, un palmo por delante. Llega al viraje, toca unas décimas antes Carla Carrón. Un buen Delfín subacuático. Parece que se está imponiendo medio cuerpo por delante Carla. Y victoria para el Sur. 26-34. Se impone Carla Carrón. Nueva victoria para la selección Sur, que resiste y se mantiene en la lucha por este campeonato norte-sur. Calle 6, Darío Pérez, selección Sur. Calle 1, FJ Rodríguez, selección Sur. Calle 5, Antonio Sánchez, selección Sur. Norte. Calle 2, Raúl Cibeira, selección Sur. Calle 4, Javier Pontón, selección Norte. Calle 3, Y vamos ahora con la Skin Race de libres masculina. Otro auténtico espectáculo, esta vez dominado a priori por la selección Norte, con Martín Vázquez y Javier Pontón. Parece ser que el único del Sur que puede hacerles la prueba complicada es Raúl Cibeira. Veamos si el Sur se defiende aquí y consigue clasificar a algunos de sus nadadores para la ronda final. Y pasa la eliminatoria. FJ Rodríguez de la selección Sur. Son eliminados calles 5 y 6. Un nadador del Sur eliminado, un nadador del Norte eliminado. De momento, igualdad en este Skin Race masculina. Nadadores eliminados en esta primera Skin Race: Antonio Sánchez de la selección Norte, Darío Pérez de la selección Sur. Y vamos a ver cómo quedan conformadas las nuevas calles de salida. Calle 5 para Javier Pontón de la selección Norte. Calle 2, Dos del Norte y dos del Sur de la selección Sur. para esta segunda ronda. El cansancio sin duda, va a pasar factura. Y calle 3 veamos quién resiste mejor de la selección Norte. el paso de los 50. A ver quién pasa a esta ronda final. Pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. El sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo, con una foto 2x4 que se derrite en el silencio. Segunda eliminatoria. Martín Vázquez y Javier Pontón del Norte
contra Raúl Cibeira y FJ Rodríguez del Sur. Veamos quién se mete en la ronda final. Son los dos mejores. Ha sido por poquito. Victoria del Norte, que se va a llevar un nuevo doblete en este Skin Race de estilo libre. Muy ajustado el segundo puesto, que sin embargo se lleva la selección Norte. Martín Vázquez y Javier Pontón del Norte disputarán la última eliminatoria de este Skin Race de estilo libre. Eliminados en esta serie, FJ Rodríguez y Raúl Cibeira. Y vamos a ver cómo quedan conformadas las nuevas series de salida. En la calle 4 nadará Javier Pontón de la selección Norte y en la calle 3 Martín Vázquez, también de la selección Norte. Así que tenemos un dúo reto. Son dos nadadores de la selección Norte. Ahí los vemos aún frescos. Vamos a darle todos nuestros ánimos. Ha habido una descalificación del nadador de la calle 3, que sin embargo solamente perderá una posición. El nadador de la calle 3 ha pasado el corte y clasificará segundo, con lo cual sigue siendo un doblete para la selección del Norte. Doblete del Norte en este Skin Race masculina. Y nos queda para despedir la sesión de la mañana de este segundo torneo Norte-Sur el relevo de 4 por 100 estilos mixto. 3 relevos de la selección Sur contra 3 relevos de la selección Norte. Va a haber un breve parón de descanso ahora. 10 minutos de descanso y volvemos con los relevos de 4 por 100 libres mixtos.
wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Some margaritas by the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Cuatro por 50 libre mixto. 4 por 100 libre mixto. Calle 6, Selección Sur, equipo 3. Calle 1, Selección Norte, equipo 1. Calle 5, Selección Norte, equipo 3. Calle 2, Selección Sur, equipo 1. Calle 4, Selección Sur, equipo 2. Y en la calle 3, Selección Norte, equipo 2. Cerramos la sesión de la mañana con este 4% libre mixto. Ya está este 4% libre mixto en juego. Calles pares para las selecciones del sur y calles impares para los equipos del norte. Un torneo norte-sur que está bastante igualado.
En chicas, dominio del sur. Y en chicos, dominio más aplastante del norte, que les permite tener una leve ventaja de 30 puntos en la clasificación total a falta de este último relevo. Primera posición para el equipo titular del sur, con José Moure, que deja el sur en cabeza. Sigue en esta segunda posta la selección. El equipo A del sur en cabeza, en segunda posición. La selección del norte, tercera posición disputada entre los equipos del norte y del sur. Entrega a mitad de prueba la selección sur en cabeza, salta Carla Carrón. Salta el norte en segunda posición por la calle 1, tercera la selección sur por la calle 2, cuarta la selección norte en la calle 5, penúltima posición para el último equipo del norte en la calle 3 y cierra la prueba el equipo C del sur en la calle 6. Parece que sigue dominando el sur este 4% libre mixto con Carla Carrón. Un 4% libre que lo va a cerrar Iria Lemos. Y ojo que en segunda posición también viene otro equipo del sur por la calle 2. Esto puede dar un vuelco a la clasificación general del torneo. Entrega ya Carla Carrón, Iria Lemos va a cerrar con una previsible victoria para el sur. En segunda posición entrega también otro equipo del sur. Ojo que puede haber doblete para el sur. Y en tercera posición, por poquito, también un equipo del sur. Se juega el sur el triplete que daría un vuelco a la clasificación general. Victoria para Iria Lemos del equipo titular del sur. El segundo puesto parece que también se lo llevará el sur. Y veamos si consigue el sur el triplete. Levísima ventaja. Calle 1 contra calle 6. Por la calle 6 el equipo del sur que se juega el triplete. Por la calle 1 el equipo del norte. Doblete para la selección del sur. Y en tercera posición triplete para el sur. Triplete para el sur. En este 4% libres mixto que da un vuelco a la clasificación. Primero, segundo y tercero para el sur. Cuarto, quinto y sexto para el norte. Que permite dejar todo abierto para la sesión de tarde. Los 30 puntos que tenía el norte de ventaja antes del relevo se van a difuminar con este triplete del sur. Final de la sesión de mañana del campeonato norte-sur, trofeo norte-sur, 3:30 hora de inicio del calentamiento y 17 horas previsto el inicio de la competición. Recordamos, 15:30 horas el inicio del calentamiento, 17 horas previsto hora de inicio de la competición. Siguen las pautas como buenos pequeños, palabras que se daban bajo efecto del vino, máxima jurada como el tanto destino. Mi vecino es palo pero tiene un padre madero, no se quiere dar cuenta que siempre le falta el dinero. Al cierre de esta sesión de mañana, las clasificaciones están muy ajustadas, hay 10 puntos de diferencia. Por el momento, la selección del norte con 247 puntos encabeza la clasificación
y la selección del sur con 10 puntos, tan solo 10 puntos por debajo, con 237. Está en Y como estamos diciendo, este relevo ha puesto las cosas más igualadas que nunca. En masculina domina el norte, en femenina domina el sur y en la clasificación general se impone el norte por solo 10 puntos. 247 puntos para la selección norte, 237 puntos para la selección sur. Máxima igualdad con la que despedimos esta sesión de mañana. Hasta la tarde. La sesión de tarde comenzará a las 5 en punto.